Inicia juicio contra ex juez Vallecillo, quien asegura solo fue intermediario para entrevista de testigo protegido con fiscal general. Autoridades de salud y la ANEA llegan a acuerdos, se suspenden protestas y audiencias de descargo. ¿A quién importa la muerte de mujeres? Van 170 de enero a septiembre y 836 en el estado de excepción. Ley de justicia tributaria sigue generando controversia. Congreso espera aprobarla después de las elecciones. Trixie Moncada es clara al anunciar que la central de riesgo será eliminada en su gobierno. Economistas advierten fuertes consecuencias al país. Periodistas encabezan demandas contra el general Roosevelt Hernández y se anuncian otras por agresiones, intimidación y amenazas por excompañeros de armas. Diputados quieren que electores los reelijan sin trabajar en el Congreso. Confirman carta enviada por Maduro a Trump. La cadena ABC anuncia retorno de Jimmy Kimmel. Y hayan muertos a músicos colombianos desaparecidos en México. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 22 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro, la red más rápida de Honduras por 5º año consecutivo y la mejor red móvil del país. El conflicto entre la Secretaría de Salud y la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras llega a su fin tras 22 días de protestas. Hubo acuerdo en 14 puntos y se suscribieron 2 actas. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! El acuerdo alcanzado contempla 12 compromisos: suspensión de audiencias de descargo, pago de deudas atrasadas desde 2022, acreditación de zonaje y turnicidad, además de la revisión de reclasificaciones y nombramientos pendientes. También se garantiza que no habrá represalias y que los salarios serán acreditados íntegros. Y hasta este momento, a través del diálogo, se demuestra que es lo más importante para poder llegar a negociaciones, y en ese sentido nos hemos puesto de acuerdo en todos los puntos. El compromiso es que suspenden las asambleas informativas a partir del turno B. A partir del turno B, este lunes las enfermeras auxiliares retornaron a sus puestos de trabajo, restableciendo gradualmente la atención en hospitales y centros de salud que durante 3 meses operaron con servicios limitados. El presidente de la ANEA, Josué Orellana, confirmó que las negociaciones garantizan que no habrá represalias contra las enfermeras. También es importante decir que en el tema de contratación de recursos humanos y base salarial, se acordó que el próximo año se va a establecer los acuerdos correspondientes y que vamos a buscar nosotros un acercamiento con la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. El momento fue emotivo. Nolvia Velázquez, miembro de la Comisión de Diálogo de ANEA, no pudo contener las lágrimas de felicidad tras lograr un acuerdo que parecía inalcanzable. La verdad que no nos gustaría que vuelva a suceder algo así, de que respeten nuestros derechos, que se valore nuestro trabajo y no tener que tomar decisiones como esta. La crisis dejó afectaciones severas en el sistema de salud. 1.500 niños estuvieron en riesgo de no recibir sus vacunas. Las jornadas de inmunización se redujeron y las tomas de carreteras también generaron pérdidas económicas millonarias. Pero este martes se espera que la normalidad regrese completamente al sistema hospitalario público.
para no perjudicar a lo que es al pueblo, específicamente en este sentido a lo que son los pacientes. Tras 22 días de protesta, las enfermeras auxiliares y la Secretaría de Salud logran un acuerdo y pone fin a este conflicto para normalizar la atención médica. La esperanza ahora es que el diálogo prevalezca sobre la confrontación en futuros desafíos del sistema de salud. Carolina Martínez, Telenoticias. Custodiado por los Marshall, arribó este lunes al aeropuerto Ramón Villeda Morales Melvin Martínez Guardado, tras ser extraditado por el gobierno de los Estados Unidos. El hombre de 54 años tenía orden de captura pendiente por un hecho ocurrido en diciembre de 2020 en Tela Atlántida, cuando disparó contra Manuel de Jesús Bonilla mientras ambos participaban en una reunión donde consumían bebidas alcohólicas. El ataque le ocasionó la muerte a Bonilla y Martínez Guardado abandonó el país. Fue detenido el año anterior en los Estados Unidos, iniciando así el proceso judicial concedido por el juzgado del Distrito Sur del Estado de Texas. Orden de captura contra el señor que hoy ha sido traído luego de que a través de Cancillería pues se solicitara su extradición. Vino custodiado por Marshalls de la unidad de allá de Estados Unidos y pues en este momento ya se está haciendo todo el proceso administrativo para que sea presentado ante los juzgados de Tela, porque el hecho estaría ocurriendo en una de las aldeas del sector. Tras su arribo al país, el extraditado fue remitido a los juzgados correspondientes en Tela para proseguir el proceso legal por el delito de homicidio. Mediante su cuenta de ex, la Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que el gobierno de ese país extraditó a Melvin Martínez Guardado para enfrentar cargos de homicidio. Esta acción destaca la solidez e importancia del Tratado Bilateral de Extradición para fortalecer la seguridad de Honduras y de Estados Unidos. Juntos aseguraremos que los criminales no puedan evadir la justicia, puntualizó la Embajada americana. El caso de Martínez Guardado se origina el 19 de diciembre de 2020 cuando las autoridades hondureñas recuperaron el cuerpo de Manuel de Jesús Bonilla Guevara, quien falleció por heridas de bala en el abdomen y la espalda propinadas por el acusado durante un enfrentamiento en una licorera en la aldea Mojerén en el municipio de Tela Atlántida. Este huyó a los Estados Unidos, donde fue detenido en 2024. Una pena de 8 años o más puede pagar el padrastro del niño desaparecido en San Pedro Sula, luego que en audiencia judicial se le encontró evidencia de haber cometido otras agresiones sexuales contra una menor. Sectores piden una investigación clara para determinar su culpabilidad o inocencia. Al Centro Penal de El Progreso fue remitido Wilmer Giovanni Gutiérrez, a quien se le acusa de otras agresiones sexuales en contra de su hijastra, una menor de edad. El sonado caso surge tras la desaparición del menor Eliu Bautista, arrastrado por una corriente en San Pedro Sula. El juez de letras penal del turno extraordinario resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Wilmer Giovanni Gutiérrez Sánchez como supuesto responsable del delito de otras agresiones calificadas en perjuicio de una menor. En primera instancia, la Fiscalía de la Niñez presentó cargos por violación agravada, pero una vez desarrollada la audiencia de declaración de imputados, se le aplica el artículo 250 del Código Penal de otras agresiones sexuales. Recuerde que en esta audiencia únicamente se requiere el más mínimo indicio, no se requiere tanto elementos probatorios, tanto indicios o tanto elementos. Hay que esperarle cuál es el testimonio de la pequeña, los resultados médicos forenses. Los abusos de parientes contra menores alcanzan cifras elevadas según esta defensora de derechos humanos, que lamenta que casos como el de esta menor parecen normalizados para la sociedad. Esto es algo que debería estar visualizándose porque la estadística es terrible y refleja un fallo estructural que tenemos como sociedad, porque desde el nivel familiar, el nivel comunitario y el nivel estatal no estamos cuidando a los niños. Este abogado sugiere que este caso sea sometido con rigurosidad y que el debido proceso se respete para ambas partes por lo delicado del asunto. La justicia de nuestro país está quedando corta en cuanto a que también una persona de escasos recursos pudiera tener la oportunidad también de acudir a un psicólogo privado, ¿verdad?, para establecer si existe o no
dicha circunstancia. Según el Código Penal, por otras agresiones sexuales, la condena es de entre 5 a 8 años de prisión, pero puede variar por tratarse de una menor. Orlin Martínez, Telenoticias. Honduras registra un total de 170 feminicidios en lo que va del presente año. La violencia parece haberse normalizado en medio de un estado de excepción que, lejos de dar respuestas, no ha podido frenarla. Me estoy refiriendo a los feminicidios y femicidios también. Advierte el CONADE al contabilizar 836 asesinatos de mujeres desde que está en vigencia el estado de excepción. Cada fin de semana, entre 3 y 5 mujeres mueren violentamente en Honduras. Una cifra que ya nos sorprende porque se ha normalizado, dice la directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Yestas. Este año ya suman más de 170 feminicidios y según la CEPAL, el país registra 7,2 casos por cada 100,000 mujeres, la tasa más alta de toda América Latina. Y tener la tasa más alta significa que por población femenina, Honduras está perdiendo más mujeres por este flagelo que otros países proporcionalmente. Este año van más de 170 casos de muerte violenta de mujeres y femicidios. El 60% de ellos son femicidios, porque el problema en Honduras es que la violencia se ha generalizado, se ha invisibilizado y se ha normalizado. Es decir, es normal que maten a las personas y nos volvemos insensibles ante el fenómeno. El estado de excepción que se implementó para combatir el crimen organizado no ha logrado frenar la violencia específica contra las mujeres. 833 mujeres han sido asesinadas bajo esta medida desde diciembre del 2022. Los factores que explican esta epidemia son múltiples: crimen organizado, cultura patriarcal, impunidad institucional, desigualdad social y uso extendido de armas de fuego. ¡No más! ¡Silencio ante los feminicidios! Hace 4 años, la presidenta Xiomara Castro prometió impulsar una agenda feminista. En marzo del 2022, recibió la propuesta de Ley Integral de Prevención de la Violencia contra la Mujer. Pero hoy, esa ley sigue en el limbo legislativo, mientras las mujeres continúan muriendo. Honduras está en una situación crítica. Encabeza la tasa más alta de América Latina de feminicidios en comparación con República Dominicana, que tiene 2.4, El Salvador 1.6, Uruguay 1.6 por cada 100,000 mujeres. Pero también hay otro fenómeno. Algunas mujeres, ya sea por necesidad o sentimentalmente, se involucran con miembros de las estructuras criminales. ¿Y qué es lo que sucede? Se practican sicariato, cobran extorsión, entonces la otra estructura criminal cobra venganza tanto contra hombres como mujeres que pertenecen a esa estructura. Esa es la diferencia que existe. Eso tiene un mensaje. Descuartizadas y encostaladas es para sembrar el miedo, el terror. Como que dice, este es mi territorio, no entres a vender drogas aquí. El 95% de los femicidios quedan en impunidad, una estadística que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. Y esto tiene que hacernos reflexionar como sociedad, que tanto estamos asimilando, normalizando, legitimando esa violencia. Lo que se ha normalizado es la muerte de mujeres, lo que se ha vuelto rutinario es la impunidad y lo que se ha convertido en costumbre es prometer leyes que nunca llegan, coinciden los entrevistados. Mientras tanto, cada fin de semana 3 a 5 familias hondureñas enlutan por una epidemia que el Estado parece incapaz de detener. Bueno, y este será el tema de Frente a Frente este martes. En la región y casi en el continente, somos el país con más feminicidios. Honduras. Nos debería esto alertar, preocupar. En la región, en el istmo donde vivimos, en Centroamérica y en Latinoamérica, somos el país con 7.6 homicidios por cada 100,000 mujeres. Para tener 10 millones de habitantes, dicen los organismos competentes.
Es demasiada muerte violenta de la mujer por asuntos relacionados con el hogar, con el machismo. Este es el tema de Frente a Frente este martes. Les sugiero la atención porque el país da la impresión que no prioriza políticas públicas o decisiones importantes ante un problema serio, que ocupamos el primer lugar, entre comillas, mire usted, por muerte de mujeres relacionadas con esta temática. Atentos. Bueno, y siempre sobre este tema del estado de excepción, pero en ambiente electoral, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, advirtió de los peligros que representa para Honduras que esta figura siga vigente el día de las elecciones generales, pues eso significa que los hondureños se someterán a los comicios con derechos limitados en un ambiente de control y restricciones. Dando paso a posibles abusos de los agentes estatales, tal como ha sido documentado por diversos organismos que protegen derechos humanos. El radar antidemocrático que mantiene activo el Consejo Nacional Anticorrupción ha detectado los graves riesgos que implicaría celebrar elecciones en medio de un estado de excepción. Por ello, hacemos un llamado firme y responsable a las autoridades a suspender esta medida, porque la democracia se defiende con más derechos, no con menos. Castellanos insistió que la medida debía ser temporal y sujeta al control legislativo y judicial, pero se ha convertido en una forma permanente de gobernar. Este lunes inició el juicio en contra del ex juez Marco Vallecillo, acusado del delito de extorsión por el Ministerio Público, y en sus primeras declaraciones rechaza ser un extorsionador. Dice que su papel fue el de tramitar una entrevista entre un testigo protegido al fiscal general para denunciar que estaba siendo objeto de extorsión a lo interno de la Fiscalía. Las partes presentaron sus alegatos y el juicio continúa este martes. El juicio para el ex juez Marco Vallecillo inició con la ratificación de la acusación por parte del Ministerio Público, que sostiene la imputación de extorsión agravada. Una agente de investigación relató lo ocurrido el 17 de agosto de 2024. Vallecillo llegó a la cita en la camioneta asignada y con él su personal de seguridad. Bajó del vehículo oficial y subió al carro del testigo protegido, donde según la fiscalía recibió el dinero de la extorsión. Eran 15 fajos de billetes, 30 de ellos seriados, todos de 500 lempiras, guardados en una mochila. El acusado compareció con un nuevo argumento. Si al inicio del proceso dijo que el destinatario del dinero era un familiar de una alta autoridad judicial, ahora asegura que solo intentó ayudar al testigo protegido a hablar con el fiscal general Joel Zelaya y que la supuesta extorsión provenía desde adentro del propio Ministerio Público. La defensa respondió con 3 excepciones sobre hechos que a su criterio violaron garantías constitucionales a su defendido y vulneraron el debido proceso, como haber separado los fajos de billetes de la mochila que los contenía. De 3 testigos propuestos por la defensa, el tribunal admitió únicamente a la esposa del ex juez Marco Vallecillo. Creo que el tribunal no podía entrar al fondo, tiene que resolver sobre cuestiones incidentales una vez que se hayan evacuado los medios de prueba, y creo que nosotros vamos a lograr demostrar ahí que hubo violación a la cadena de custodia y especialmente que no hubo investigación y que no hay un tan solo medio de prueba que hayan presentado el Ministerio Público que demuestre que el abogado Marco Vallecillo hizo algún acto de intimidación, que pidió dinero o que le hayan ofrecido dinero. El tribunal autorizó la lectura de la declaración del testigo protegido que describe las exigencias del dinero, las amenazas y los lugares de entrega. Para la Fiscalía existe correlación entre su testimonio y las pruebas materiales. El tribunal también autorizó la veeduría del juicio con presencia de organismos de derechos humanos y abogados privados. No había declarado ante ningún órgano jurisdiccional del Estado de Honduras. Estas gradas fueron testigos de otras aseveraciones, inclusive aquí donde estamos en este momento. Ahora estamos viendo la realidad de los hechos que se dieron ese 16 y ese 17 de julio. Estamos viendo cosas encontradas entre el Ministerio Público y sus testigos.
El caso estalló tras señalamientos de Vallecillo y una intervención administrativa en el circuito de criminalidad organizada. El informe prometido nunca se publicó. El debate seguirá con prueba documental, pericial y testifical aún pendiente. Este día pues se llegó hasta la evacuación de un testigo que fue el que participó en la captura de este ciudadano el pasado 17 de agosto del año 2024. El tribunal decidirá si el relato del testigo protegido y la evidencia son suficientes para una condena o si prevalece la nueva versión del ex juez. Por ahora, la extorsión agravada sigue siendo el centro de un juicio que promete impacto político e institucional. Atentos porque después de la pausa, no obstante que el Fondo Monetario Internacional deja una ventana abierta para que el gobierno pueda abstraer la ley del beneficiario último de las empresas y la ley de información de intercambio fiscal. Hoy Hugo Noé Pino ha manifestado en Frente a Frente que tiene que ser un paquete completo, que conjuntamente con la ley de justicia tributaria deben aprobarse la ley del beneficiario final de las empresas y el intercambio de información fiscal de Honduras con 140 países, que si no se logra antes de las elecciones, se logrará después de las elecciones. Atentos a esta controversia que hoy también volvió a generar debates sobre la ley de justicia tributaria. Pero antes, luego de 35 años de servicio a favor de la infancia, este día el destacado comunicador social Héctor Espinal se despide del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, donde laboró por décadas, tendiendo puentes, poniendo voz y rostro a quienes suelen ser invisibles, los niños y las niñas. El gobierno le ha condecorado con la Orden José Cecilio del Valle en reconocimiento a su labor. Espinal cierra así una larga etapa en su vida, dejando un legado sobre el quehacer de la comunicación institucional. Después de más de 3 décadas, el periodista Héctor Espinal se despide del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, donde dedicó 35 años de su vida profesional para defender los derechos de la niñez y la adolescencia en Honduras. Trayectoria que hemos caminado con usted, con camarógrafos de Televicentro, TN5, en todo el país, en casi los 298 municipios del país. Muy honrado porque he servido a mi país. Lo he servido con compromiso, con convicción. Originario de Nueva Armenia, Francisco Morazán, Espinal nunca dejó de sentirse orgulloso de sus raíces. Esa identidad lo acompañó en cada etapa de su carrera, recordándole siempre que el trabajo por la niñez debía comenzar desde lo local para tener impacto en todo el país. Muy orgulloso de su historia, de su vida. Héctor es un buen amigo, ha sido un profesional muy comprometido con lo que hace. Cada día he aspirado a que las niñas y los niños sean la puerta del desarrollo de mi país. Su nombre está ligado a innumerables campañas y proyectos de comunicación que marcaron generaciones, visibilizando problemáticas como la desnutrición infantil, la violencia contra los menores y la importancia de la educación temprana. En cada uno de esos mensajes se reflejó no solo la voz institucional de UNICEF, sino la sensibilidad y el profesionalismo de Espinal, quien supo traducir datos y diagnósticos en relatos humanos que llamaron a la acción. Cuando contribuimos a reducir mortalidad infantil por diarrea, por vacunas, o cuando logramos junto a usted casualmente la apertura a los 2 años de confinamiento e irnos en tiempos de COVID a la zona occidental del país, yo me jubilo de UNICEF, pero no me jubilo de la causa de la infancia. Su labor no pasó desapercibida. La Cancillería hondureña lo condecoró con la Orden José Cecilio del Valle, un reconocimiento que premia a ciudadanos distinguidos por su aporte al país. En su caso se destacó su aporte a la comunicación y su capacidad de tener puentes entre la niñez y las instituciones responsables de protegerla. Me voy de UNICEF con la satisfacción de saber que no tenemos ningún caso de polio más en el país y que vamos a vencer y a superar las coberturas que hoy tenemos.
Hoy en el cierre de su ciclo en UNICEF, Espinal deja un legado, el haber puesto rostro y voz a quienes suelen ser invisibles, más allá de las oficinas y de los informes, por haberle recordado a Honduras una y otra vez que la niñez es el presente y no solo el futuro. En nuestro emprendedor de este lunes le traemos la historia de Neri Santos, que ha innovado en Santa Rosa de Copán con su sistema de entretenimiento de audio y video que se instala en un vehículo y se conoce como Car Audio. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Como un joven apasionado por la calidad y comprometido con el aprendizaje, así inició su trayectoria Neri Santos, quien hace 10 años fundó Nissan Car Audio en Santa Rosa de Copán. Empezar es bastante difícil por tantos factores del rubro en el que estamos, tanto con los trabajos como los conocimientos que hay que adquirir para poder estar en este rubro, enfocados en el Car Audio y video automotriz. También tenemos la rama de accesorios. La calidad es lo más importante. Las capacitaciones en su rubro fuera del país son una inversión necesaria. Tantas cosas que aprender, ¿verdad? Porque en el rubro que estamos es un aprendizaje constante, es un aprendizaje que tiene que ser constante porque todo va cambiando. Yo he tomado mi propio camino, he salido a recibir cursos al extranjero, cursos en línea y tratar de estar siempre a la vanguardia, ¿verdad? Para poder dar un buen servicio. Nissan no solo es reconocido como pionero del Car Audio en Santa Rosa de Copán, sino como un símbolo de perseverancia, mejora continua y pasión por hacer las cosas bien. Para mayor información, llame al 9804-5178. Para Telenoticias, les informa Zaira Ardón. Este lunes en el programa Frente a Frente, la representación del COEP y del Congreso Nacional abordaron el tema de la Ley de Justicia Tributaria y la decisión del FMI de que la misma no forma parte de las metas estructurales del acuerdo stand-by. Pero el diputado Hugo Noé Pino insistió que la ley tributaria se aprobará conjuntamente con la ley beneficiario final de las empresas. El intercambio de información tributaria con más de 140 países, entre otras. Pino retomó el tema de las exoneraciones y el representante del COEP le dijo que el 56% de las exoneraciones que alegan son canasta básica. La ley de justicia tributaria se mantiene en el centro de la polémica, mientras el Fondo Monetario y distintos sectores recomiendan aprobar las leyes de manera separada. El gobierno sostiene que no dará marcha atrás y buscará aprobar la iniciativa en un solo paquete. No lo vamos a hacer. Pero entonces... No, porque esa es parte de la reforma integral. Pero el fondo está diciendo que sí lo pueden hacer. No, pero y que el acuerdo no se cae. Se naturaliza la ley si comenzamos a partirla, a segregarla. Estamos de acuerdo con el fondo en aprobar las leyes que necesite el país para asegurar que internacionalmente tengamos el reconocimiento y que no entremos a la lista gris. Pero no estamos de acuerdo en que se nos pretenda meter, como decíamos en el barrio, como chemis, una ley de justicia tributaria que no ha sido suficientemente consensuada. Para el Foro Social de la Deuda Externa se está perdiendo la oportunidad de avanzar enviándolas una por una, y eso es insensatez, aseguran empresarios. ¿Cuál es uno de los principales problemas que enfrenta Honduras hoy en día? Aparte del tema tributario, que estamos de acuerdo. El tema que tiene que ver con el lavado de activos, el tema que tiene que ver con narcotráfico, el tema que tiene que ver con corrupción, que eso es uno de los puntos que está en el acuerdo y que no hemos tenido. Siendo honestos, no hemos tenido avances concretos. Creo que es insensato de parte del Congreso o del LIBRE querer amarrar la ley de justicia tributaria a estas tres leyes solamente porque ellos quieren forzar esta situación. El problema central es que los empresarios no quieren que se revisen las exoneraciones fiscales y buscan una ley a su medida, acusan desde el Congreso. El COEP quiere tener un saco a la medida de lo que ellos piensan y eso no se puede dar. Desde 1976 que fueron creados estos regímenes,
Ha habido cero auditorías, Renato. Pero en el COEP se defienden y afirman que la mayor parte de esos beneficios llegan a la población y no a los empresarios. Que en lo que no estamos de acuerdo es en el discurso público de que todas estas exoneraciones son de las empresas. No estamos de acuerdo. El 56% de esas exoneraciones son canasta básica. Otro porcentaje importante son todas las misiones internacionales, ONGs y otro tipo de organizaciones. Todos coinciden que debe haber reformas, pero desde el FOSDE advierten que es poco probable que se apruebe la ley de justicia tributaria, pues prevalece el discurso retador, político y confrontativo que separa los caminos al diálogo y profundiza la incertidumbre. En el Congreso Nacional, el vicepresidente de ese poder del Estado, Hugo Noé Pino, insiste en que la ley de justicia tributaria será aprobada en la Cámara antes o después de las elecciones del 30 de noviembre, cuando se tengan los consensos. Pero luego que el FMI no la incluyera como condición dentro del acuerdo stand-by con Honduras, diversos sectores creen que la herramienta debe ser revisada, socializada y aprobada sin caer en los extremos que puedan ahuyentar la inversión y el empleo. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró este lunes que la ley de justicia tributaria podría aprobarse este mismo año, aunque admite que aún no cuenta con el respaldo de todos los jefes de bancada. Confía en que pronto reunirán los 65 votos necesarios y adelantó que el proyecto será sometido a votación cuando tengan garantizado el apoyo, ya sea antes o después de las elecciones. Yo soy optimista por naturaleza. Creo que a pesar que los jefes de bancada han dicho de que no van a apoyar la ley, individualmente varios colegas en las diferentes bancadas saben que esa ley es necesaria para el país. Estamos cerca, bastante cerca, porque se van haciendo quienes han manifestado su voluntad y bajo qué condiciones, ellos consideran, si antes de las elecciones o después. Sin embargo, este exdiputado y exasesor presidencial sostiene que el concepto de justicia tributaria es necesario en el país, pero no la actual ley de justicia tributaria, que considera mal estructurada y mal negociada. Afirma que es indispensable sentarse a dialogar con empresarios y diputados, pero querer aprobarla a lo bandido y comprando voluntades no tiene sentido, aseguró. Y mal negociada. Hay que sentarse con los actores clave, con los empresarios, con los diputados. Pero quererle meter a los bandidos una ley no tiene sentido, pues cuando tenés minoría en el Congreso, o pagarle a los diputados para meter una ley que es de Estado, como una ley que tiene que ver con la parte tributaria y fiscal, me parece que es incorrecto. Por su parte, el sector privado considera que tal como está redactado el dictamen, lo único que provocará en el país es alejamiento de la inversión y en consecuencia la pérdida de empleos. Bueno, alejar la inversión y ponernos en desventaja competitiva contra los demás países de la región que sí mantienen sus incentivos fiscales. El Fondo Monetario Internacional no incluyó la ley de justicia tributaria como condición en el acuerdo vigente con Honduras, aunque sí expone los riesgos que corre el país si no aprueban leyes como la del beneficiario final de las empresas, la del intercambio de información fiscal con más de 140 países y la eliminación del secreto bancario. El debate sobre la ley de justicia tributaria sigue abierto. Mientras unos la ven como una herramienta necesaria, otros señalan como un riesgo para la inversión. Al final el reto será alcanzar consensos reales que permitan un sistema tributario justo sin ahuyentar el desarrollo del país. El vicepresidente del Congreso, Hugo Pino, informó este día que el déficit del 29% en el proyecto de presupuesto general del Estado para el año fiscal 2026 se cubrirá con créditos internos y de la banca internacional. 7,1% va a ser financiado con recursos propios y donaciones, y el 29% con crédito tanto interno como externo. Sí, bueno, no, en este momento no tengo la definición así de cada uno, pero la mayor parte generalmente del crédito viene de fuentes externas y la menor parte de las fuentes internas.
El parlamentario, quien también preside la Comisión de Presupuesto en el Legislativo, recordó que el presupuesto asciende a más de 430 mil millones de lempiras, de los cuales un 71% será financiado con fondos propios. Pero el otro, con préstamos. Siempre ha sido así, lo que implica que nos pueden condonar deudas, como ya pasó hace algunas décadas, pero siempre estamos contratando empréstitos para financiar nuestro presupuesto y eso implica deuda externa que se vuelve un círculo vicioso del que Honduras no puede salir. Y los tributos ya no aguantan más para generar riqueza en el país. Los tributos locales ya no aguantan más para generar riqueza en el país y tener que estar pagando esa deuda externa, esa deuda pública interna y externa. Es la gran tragedia del país. Es la gran tragedia que no encuentra el momento en que el país sea capaz por consensos y por políticas públicas consensuadas entre todos los sectores de generar suficiente riqueza para hacerle frente a la inversión pública que necesitamos y al pago de la deuda pública externa e interna. Bueno, complejo el asunto. La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, despejó toda duda este fin de semana en su encuentro con la base Semvalle, al manifestar que eliminará la central de riesgo como parte de su propuesta de la democratización de la economía. Y de entrada los economistas le advierten que esa propuesta puede tener efectos contrarios para Honduras, la economía y sus finanzas. De forma clara y sin espacio a otras interpretaciones, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, prometió que si ella gana las elecciones, eliminará la central de riesgo para crear justicia económica y acceso al crédito. A comenzar por la reforma de las leyes para la democratización de la economía y la democratización del sistema financiero que hoy está al servicio de 25 grupos económicos y 10 familias. Y esa democratización, abrir la economía, abrir las finanzas, compartir la riqueza con el pueblo, esa democratización pasa primero por eliminar la central de riesgos. Pero la propuesta es inviable, su propósito es poco realista y carece de fundamento porque eliminar la central de información crediticia generaría el efecto contrario, advierte este académico. A nivel de los discursos, ¿verdad? Se promueven o algunas ideas que de repente pues tienen que sonar atractivas, ¿verdad? para el electorado, pero que ya en la práctica, ¿verdad? Y desde el análisis técnico, pues resultan ser inviables. Aún en un escenario, por ejemplo, extremo en el cual se aplicara una medida como esa, que insisto, pues no la vemos como algo viable técnicamente, en un escenario como eso, en realidad se lograría el efecto contrario del que se está queriendo o del que se promete. Y es que resulta hasta insólito porque en ningún país se ha escuchado tal propuesta, afirma el expresidente del Banco Centroamericano al explicar que es una herramienta que utilizan todos los sistemas financieros. Yo desconozco en la historia económica reciente de un país que haya eliminado central de riesgo como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Así que yo estimo que esto tiene que ser más estudiado, más elaborado, porque como está, esto no genera ningún beneficio para el país. Reconocen que se puede hacer reformas, pero eliminarlo es un retroceso y una medida populista que apela a la necesidad de la gente para ganar votos, porque con ello no le resolverán sus problemas, dice este economista.
más bien afectaría a las personas que ya toman créditos y no serviría de nada para las personas que todavía ni siquiera pueden tomar créditos o las personas que están, digamos, mal calificadas. Eso sería un retroceso, no solo a nivel nacional y para la economía nacional, sino a nivel internacional en términos de las regulaciones estándares que hay para temas de regulación y supervisión financiera. Los entrevistados coinciden que la población lo que necesita son medidas más realistas para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo, porque sin un ingreso económico, ninguna medida tendrá efecto positivo. Bueno, como ven, Rick Moncada está elevando el tono de su discurso. Ya no solo es sacar a los morosos de la central de riesgo si ella llega a ser presidenta de la República, sino eliminar la central de riesgo. Por eso digo, Rixi eleva el tono de su propuesta en estos asuntos financieros del país. Ya no solo es sacar a los morosos de la central si llega a ser gobernante de Honduras, sino eliminar la central de riesgos, con todo y las secuelas o consecuencias que esto pueda tener para la economía de Honduras, como lo plantearon ahí los analistas. Veremos qué sucede y el desenlace de todo esto. Por eso estamos a la expectativa del proceso electoral del 30 de noviembre y quién sale ganancioso, quién obtiene la presidencia de acuerdo a la voluntad popular, que al final es lo que esperamos los hondureños. Que quien concite la simpatía y el convencimiento que merece ser presidente o presidenta sea quien sea el próximo presidente o presidenta y que sustituya a Xiomara Castro. Es lo que anhelamos los hondureños. Nada de mañas, nada de manipulaciones, sino que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Pero ahí tienen una de las propuestas más agresivas y controversiales que hasta el momento pronuncian los candidatos presidenciales. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, quienes participaron y perdieron en primarias no pueden ser incluidos en planillas para generales. ¿Y quién dice esto? Bueno, ya lo dijo Maribel Espinosa, pero ahora lo está diciendo el candidato presidencial del Partido Liberal. Quienes participaron y perdieron en primarias no pueden ser incluidos en planillas para generales. Atentos. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. La medida de frijoles se cotiza a 120 y 130 lempiras en los mercados capitalinos, mientras que la carga de este grano básico está alcanzando un precio de hasta 4.000 lempiras, reportó el Sistema de Información de Mercado de Productos Agrícolas de Honduras, al indicar que se está consumiendo frijol de Oropolí y también importado de Nicaragua para cubrir la demanda. Estos altos precios y la escasa oferta en los mercados se debe a que la cosecha se ha retrasado y en algunas zonas se perdió por los cambios abruptos en el ciclo de lluvias, según la Asociación de Productores de Granos Básicos. A pesar que Estados Unidos recortó en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, el efecto no se trasladará por ahora en el país, porque el Banco Central de Honduras la mantendrá igual para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, y aunque lo hiciera, no se traduciría a los créditos por lo que resta del año, según el economista Ricardo Matamoros. Siempre hay un efecto de retardo bastante importante entre lo que pasa en este caso en la principal economía mundial y la principal socio comercial de nosotros, así que no es como que vamos a encontrar un efecto inmediato ni siquiera en este año, por lo menos por esa bajada en nuestro país. Matamoros explicó que el incremento en las tasas de interés logró estabilizar los indicadores macroeconómicos, pero ha tenido un impacto directo en la economía y en el bolsillo de la población.
Los motivos para que usted quiera o necesita guardar dinero en efectivo en casa, además de joyas u otros objetos de valor, son muchos, y en Educación Financiera le ofrecemos algunos consejos para que esta decisión sea más segura. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Caja Fuerte, lo mejor y más eficiente. Sin duda, tener una caja fuerte en casa es la mejor opción para reducir hurtos. Le garantiza que su dinero va a estar bien protegido, porque es inaccesible incluso si descubren su ubicación. Maceta, un lugar insospechado y por eso muy efectivo para esconder el dinero en casa es una maceta, es decir, meter el dinero en una bolsa de plástico y enterrarla, de manera que solo usted sepa que se encuentra en ese punto de la casa. En el interior de un libro, otro lugar interesante y efectivo para guardar el dinero en casa es el interior de un libro, especialmente si eres amante de los libros y tienes una estantería grande y bien nutrida. De hecho, solo si posees una colección notable. Bueno, nos escribe al noticiero, al TN5 Estelar, el ministro de Industria y Comercio, Freddy Cerrato, y dice: ante la campaña maliciosa promovida por el COEP en defensa de los privilegios de las 10 familias y los 25 grupos económicos, FMI hace la siguiente aclaración pública. El fondo sigue reconociendo la importancia de las acciones para reducir las exoneraciones fiscales, que son elevadas en comparación con otros países de la región. Eso lo sabemos, y hoy emitió un comunicado el Fondo Monetario en torno a este asunto. El fondo es proclive a hacer las reformas tributarias que el país necesita, pero no podemos desconocer que le abre una puerta a Honduras para frenar este debate estéril que no se ha podido materializar por parte del gobierno. Y le ha dicho, pueden en este momento aprobar la ley del beneficiario final de las empresas, eliminar el secreto bancario, pueden aprobar la ley del intercambio de información fiscal de Honduras con 140 países. Lo pueden hacer en este momento, sin necesidad de aprobar la ley de justicia tributaria que tanta controversia. Pero claro, entendemos que el fondo aprueba esa revisión del sistema tributario, pero nos está abriendo una ventana para aprobar las leyes por las cuales podría tener consecuencias negativas el país. Ese es el punto, ministro, ese es el punto. No sé por qué enredar el asunto. Bueno, y después de la promesa en la que insiste Rixy Moncada, ya no solo de sacar a los morosos de la central de riesgo administrada o controlada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sino eliminar la central de riesgo, porque hay otras centrales de riesgo que son privadas. Vamos a escuchar lo que están prometiendo los otros candidatos presidenciales, por lo menos lo que prometieron este fin de semana, o el recorrido político electoral que hicieron. Un fin de semana con agitada y colorida actividad de los candidatos presidenciales en varios puntos de la geografía nacional. Nader Riadfura, máximo líder del Partido Nacional, recorrió los municipios de Choloma y Villanueva en Cortés y ahí prometió reactivar la economía, generar empleo, traer inversión al país y trasladar al menos 2 ministerios a la zona norte. Salvador Narrala, presidenciable del Partido Liberal, estuvo de gira en Puerto Cortés, Jesús de Otoro, Mazaguara en Intibucá y luego llegó a Santa Rosa de Copán. A todos esos lugares llevó la promesa de generar empleo, mejorar las condiciones de salud, traer la CICI al país y dejar de manera permanente la extradición. Rixy Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación, se trasladó al sur del país, en Choluteca y Valle, y allí enumeró y destacó las obras sociales de la presidenta Xiomara Castro y reiteró que de llegar a la presidencia eliminará la central de riesgos. Mario Rivera, más conocido como Chano, estuvo sábado y domingo en varios puntos del departamento de Cortés, una caminata en la colonia El Carmen, en Cofradía, y varias reuniones sectoriales en San Pedro Sula. En todos los encuentros,
Chano Rivera prometió un país con mejores oportunidades en todos los campos, sin apartarse de su propuesta central de adherir a Honduras a los Estados Unidos. Nelson Ávila, presidenciable del Pino, se trasladó a Baracoa Cortés y luego de una caravana vehicular sostuvo varias reuniones con líderes y la militancia de esta institución política, un trabajo de motivación y organización para preparar el partido de cara a las próximas elecciones generales. En un oficio dirigido al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el candidato presidencial Salvador Nasralla solicitó al Pleno que, en apego a lo establecido en el artículo 115, numeral 10 de la Ley Electoral de Honduras, que ante la renuncia, inhabilitación o fallecimiento de cualquier candidato a cargo de elección popular en cualquiera de los 3 niveles electivos, la sustitución correspondiente no recaiga en personas que hayan participado y resultado derrotadas en el proceso electoral primario. Todas las sustituciones deberán realizarse con ciudadanos que no participaron en la contienda primaria, garantizando de esta manera el respeto a la ley, la coherencia política y el fortalecimiento de la confianza ciudadana, destaca el presidenciable liberal. Solo mediante la transparencia y la observancia de las normas electorales, el Partido Liberal podrá honrar su historia, asegura. Mientras el Congreso Nacional sigue en parálisis legislativa, sus diputados buscan convencer a los votantes para una reelección que quieren ganar sin trabajar en el hemiciclo. Critican los expertos al cuestionar que mientras exigen confianza y votos, traicionan el principio para el cual fueron electos: legislar por propuestas de mejora del país. El talento legislativo dejó de medirse en leyes. Hoy se paga la incompetencia como si fuera mérito, cuestiona este analista, quien no comprende el cinismo de una mayoría de diputados, empezando por Luis Redondo y parte de su junta directiva, que buscan reelegirse sin trabajar. No tienen vergüenza, diría yo, porque de tener un poquito de vergüenza habrían sido más coherentes en su accionar, y con solamente esas reparticiones de dinero que hicieron, ya eso dice. Lo que hicieron fue legitimar la forma de saquear el Estado. El honorable Congreso Nacional, entre comillas, suma otra semana más de parálisis en tiempo electoral, donde no hay margen para legislar, pero sí sobra para andar en ciudades, aldeas y caseríos repartiendo canastas y bonos mediante subvenciones y fondos sociales que no liquidan, recrimina Sandoval. Hay muchas contradicciones en su actuar. Por un lado exigen confianza y votos, pero al mismo tiempo traicionan el mandato de legislar, lamenta este diputado nacionalista. Si ganamos bien, si solo sesionamos cuando sesionamos martes y miércoles y aún así no llegamos, entonces es una verdadera lástima, pero el país debe de transitar por una ruta en donde los funcionarios públicos de este altísimo nivel deberíamos de dar el ejemplo. Lo más cuestionable es que pretendan que la ciudadanía avale un desempeño vacío. En el último semestre casi no han sesionado, pese a estar pendiente la aprobación de presupuestos de órganos electorales como Política Limpia y Tribunal de Justicia Electoral, que al final quedaron condicionados al chantaje político. De los 128 diputados, más de la mitad busca seguir en una curul para el próximo periodo legislativo, recrimina el director del CESPAD, al señalar que en términos de productividad y rendición de cuentas, casi todos, por no decir todos, saldrían reprobados. No están a la altura de lo que es la función de un legislador y de lo que requiere el país de un poder del Estado, que es donde se producen las leyes, los marcos jurídicos. A menos de 70 días para las elecciones generales, los diputados ya andan en campaña buscando la reelección, aunque no legislan, no sesionan, no trabajan. Mientras el país pasa de crisis en crisis, cuestionan los analistas. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, exhorta a la ciudadanía a tener confianza en la institución castrense pese a los hechos registrados durante las elecciones del 9 de marzo. Así que estamos preparados, el pueblo hondureño tiene que estar depositando la confianza en las Fuerzas Armadas, como lo ha sido siempre, a pesar de que lo que usted menciona, el periodo, las elecciones internas, siempre se llevaron a cabo, se llevaron a cabo y se logró elegir el candidato.
Hernández brindó las declaraciones durante la entrega de 20 camiones de la Secretaría de Defensa a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no solo tiene el reto de garantizar la custodia de los comicios generales el 30 de noviembre, ahora deberá responder también ante una serie de denuncias interpuestas en su contra en el Ministerio Público por varios periodistas que le acusan de agresión, amenaza, difamación y violencia política contra la mujer. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ya suma 3 denuncias en el Ministerio Público de igual número de periodistas por delitos que van desde agresiones, amenazas, difamación, hasta la violencia contra la mujer. Esta denuncia fue realizada en el mes de mayo. Nosotros comparecimos el día de hoy ante el Ministerio Público en calidad de ofendida para poder dar declaraciones de los hechos suscitados cuando se le dio de baja al capitán José Cuello. La última de las 3 denuncias la llevó este lunes la periodista y candidata a diputada por el Partido Liberal, Saraí Espinal, que presentó en la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, una lista de delitos contra el jefe de las Fuerzas Armadas. Y esta es por violencia política, violencia económica, violencia contra la mujer, falta de acceso a la salud de mi hija y de mi suegra. Antes, los periodistas Dagoberto Rodríguez y José Adán López se presentaron con los mismos reclamos ciudadanos al Ministerio Público y pronto llegarán otras denuncias contra Hernández, esta vez por agresiones, calumnias e injurias contra sus mismos compañeros de armas. Hasta el momento, dentro del gremio periodístico, hay registrados 3 y entiendo que en los próximos días o en los próximos meses más bien, se sumarán otros y esta vez por parte de exmiembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, de los cuales él ha sido, Roosevelt Hernández en este caso, ha acusado de forma abierta. Para Dina Mesa, defensora de los derechos humanos, las denuncias pueden caer en este gobierno en terreno infértil por la conexión del Ministerio Público con Casa Presidencial, una versión que pronto puede cambiar cuando el general Hernández ya no porte uniforme ni navegue en las mieles del poder, advierte. Sabemos una institucionalidad concentrada y cooptada por el poder, pero como le decía anteriormente, los perpetradores no van a estar eternamente en la impunidad. ¿Por qué? Ni en el poder. Ni en el poder, porque las violaciones de derechos humanos no prescriben. Más allá de estas 3 denuncias en el Ministerio Público, el jefe de las Fuerzas Armadas también tiene una lista mayor en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y algunas ya trascendieron las fronteras al llegar a organismos internacionales. El consejero electoral Marlon Ochoa le recordó al Consejo Nacional Anticorrupción CNA que el reglamento de observación electoral fue aprobado por unanimidad y busca salvaguardar el rol del órgano electoral y que el CNA no está facultado para transmitir resultados. Es que es lo que quieren decir que les impida esta prohibición que está contemplada en el reglamento. Las prohibiciones contempladas en el reglamento lo que buscan es salvaguardar el rol del órgano electoral. El Consejo Nacional Anticorrupción no tiene ninguna facultad para dar resultados, por ejemplo, ¿verdad? El único órgano facultado para dar resultados es el CNE, no el CNA. Entonces hay que preguntarle a Gabriela Castellanos por qué se opone a estas regulaciones que están en el reglamento. Ochoa reaccionó luego que el CNA solicitó al CNE que se revisen 4 disposiciones que contiene el reglamento de observación electoral que riñen con los estándares internacionales de transparencia y acceso a la información por condicionar la difusión de informes al requisito de entregarlos previamente al CNE, además de prohibir declaraciones o comentarios de los observadores antes de la presentación del informe al CNE. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, se refirió este día al impasse que tienen con el proceso de licitación para la conectividad en más de 1.700 centros de votación, el cual esperan resolver en los próximos 12 días a través de un proceso expedito de contratación. Después que se declarara fracasado el proceso de contratación para la empresa que se encargará de la conectividad en más de 1.700 centros de votación que carecen de ese servicio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, aseguró en una entrevista a Telenoticias que espera que el Pleno resuelva ese tema en unos 10 a 12 días. Y para eso
ya la ley nos da una alternativa de solución, que es una contratación expedita, rápida. Se giran 3 invitaciones mínimo y se procede a hacer una evaluación de estas 3 empresas y de esa oferta, o incluso si más se presentan, pues también se reciben. Yo calculo que unos 10 a 12 días, una vez lanzado nuevamente, estaríamos saliendo adelante del tema. Hall también aclaró que no se trata de un proceso de contratación directa, sino de un proceso expedito amparado en el decreto especial aprobado por el Congreso para realizar las compras y contrataciones más rápido. Cuando hablamos de un procedimiento expedito, es lo que la ley nos establece como la alternativa cuando un proceso se declara fracasado. Se siguieron todos los pasos, se evaluó, las empresas no cumplieron, en este caso no cumplieron con elementos que eran no subsanables, o sea, no había nada más que hacer, se declara fracasado, se procede a publicar nuevamente, se invita mínimo a 3 empresas oferentes, se realiza la evaluación y esperamos que se pueda adjudicar. Son 1.704 de 5.741 centros de votación con lo que cuenta el país para llevar a cabo las elecciones que presentan problemas de conectividad. Y según el consejero Marlon Ochoa, esto representa en el padrón electoral casi 800,000 votantes. Son alrededor de 1.700 centros de votación que no cuentan con conectividad, con red de datos. En estos centros de votación ejercen el sufragio cerca de 800,000 personas del censo preliminar, ¿no? Vamos a estar cerrando censo el próximo 30 de septiembre. A este ex consejero del CNE le preocupa que en las elecciones pasadas el número de centros de votación que presentan este problema era menor y pide poner atención a ese tema. Porque la lógica diría que a mayor cantidad o a mayor tiempo que va transcurriendo, la conectividad tiene que ir aumentando, y en este caso es como a la inversa. En el 2021 había mayor cantidad de centros de votación con conectividad, y ahora en el 2025, 4 años después, la conectividad ha bajado en estos centros de votación. El tiempo avanza y el CNE solo tiene 69 días para resolver la conectividad y generar certidumbre que se conocerán los resultados en esos centros la noche de la elección general. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paula Hall, hizo un llamado a los candidatos de los partidos políticos que no participaron en las primarias para que presenten su fotografía, que irá impresa en la papeleta electoral, ya que el plazo vence este martes a las 12 de la noche. El plazo vence mañana y el CNE ha acordado no establecer prórrogas en ese sentido. Solicitamos, por favor, que demos el ejemplo como candidatos y candidatas, que por favor den el ejemplo de cumplimiento, de estar apegados a todos los plazos, porque sabemos que de ahí depende finalmente la impresión de las papeletas, poder hacer los maquilados a tiempo y despachar el material electoral en tiempos. Hall también aseguró que avanzan con el cronograma electoral. Ya se firmaron los contratos con las empresas que se encargarán de la auditoría externa y de la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP, pero no con la empresa Smartmatic, la cual será la encargada del sistema de biometría. Firma que tiene que cumplirse el domingo, pero faltaron algunos detalles y esperan hacerlo en los próximos días. Los fuertes aguaceros de las últimas horas provocaron la crecida del río Jacagua, que terminó de destruir un puente ya debilitado desde las tormentas Eta y Iota en la comunidad de Las Vegas, en Victoria, Lloro. La situación mantiene incomunicadas a más de 50 comunidades, no solo de Victoria, también de los municipios de Lloro, Llorito y Morazán. Hidalgo Cruz, pastor evangélico de Las Vegas, Victoria, señaló que a cientos de personas se les dificulta trasladar alimentos a sus comunidades y sacar su producción a los mercados, ya que las aldeas incomunicadas están en la principal zona cafetalera de los municipios afectados. Y en algunos municipios del Valle de Sula ya se resienten los efectos de las lluvias que caen al norte y occidente del país, situación que lamentan representantes de algunos sectores, no solo por lo reiterativo de los daños cada año, sino porque la desprotección del Valle de Sula, aportante de gran parte del Producto Interno Bruto, continúa por diferentes factores. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO informó que las lluvias de los últimos días dejaron huella en 11 departamentos del país. Del 17 al 22 de septiembre, los fuertes aguaceros cobraron la vida de 2 personas por sumersión. Un hombre de 54 años en Copán y un joven de 19 en Quimistán, Santa Bárbara. Los reportes registran más de 50 afectaciones entre vientos racheados, inundaciones, deslizamientos y el colapso de muros. Las inundaciones fueron el fenómeno más recurrente, impactando en municipios de Francisco Morazán,
Lloro, Comayagua, Intibucá, Valle, Atlántida y Cortés, mientras los deslizamientos se repitieron en Intibucá, Copán, Lempira, Comayagua y San Pedro Sula. Ante estos daños, Copeco mantiene en alerta amarilla 8 departamentos, entre ellos Santa Bárbara, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle, Olancho y Choluteca, y en alerta verde a La Paz, Francisco Morazán y Comayagua por 24 horas. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Activa tu super recarga de 7 días y disfruta más gigas, llamadas ilimitadas Tigo y saldo a todas las redes y Estados Unidos. Atención, se aproxima una tormenta de conectividad. Con la super recarga de 7 días de Tigo, prepárate para una semana llena de más gigas, llamadas y redes sociales sin límites. La mejor señal y cobertura en todo el país. Te mantiene conectado, estés donde estés. Disfruta llamadas ilimitadas Tigo a Tigo y minutos para hablar a otras redes y a Estados Unidos. Adquiérela en tu punto de venta o desde mi Tigo app y vive una semana entera conectado con todo. Super recarga 7 días de Tigo. Más vida, más gigas, más cobertura, más diversión. Seguimos con más información. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. A partir de la noche de este 22 de septiembre, le damos la bienvenida al equinoccio de otoño, en donde precisamente las noches pasan a ser más largas que los días en el hemisferio norte y los días pasan a ser más largos que las noches en el hemisferio sur. Mientras damos seguimiento a 3 fenómenos que están sacudiendo el planeta en este momento. Son 3 huracanes categoría máxima en la escala Saffir-Simpson, 2 en el Pacífico, que lo estamos viendo, uno que está atravesando sobre las Filipinas con vientos de casi 290 kilómetros por hora. Es un poderoso ciclón, y otro también en el Pacífico que ha alcanzado la categoría 5. Y ya en nuestra región, en el Atlántico, pues tenemos un categoría 4, precisamente moviéndose muy cerca de las Bermudas, pasando al este de las Bermudas, y que está dejando marejadas ciclónicas en este sector. Tiene vientos sostenidos de 225 kilómetros por hora, categoría 4. En el Pacífico está la tormenta tropical Narda, que pues para las próximas horas alcanzará la categoría de huracán. Así que tenemos tremenda actividad en el Atlántico, en el Pacífico. Mientras para esta jornada de martes, pues tendremos posibilidades de lluvia solamente en 2 regiones del territorio hondureño, y vamos a ver cuáles son. Específicamente la zona sur, la zona occidental. Ahí es donde podríamos tener algunos ingresos de humedad, principalmente hacia horas de la tarde o en horas de la noche. Específicamente en La Paz, Ajuterique, ya pegando un poco hacia el occidente, en el centro occidente, ahí esperamos algunos chubascos, mientras específicamente ya en el occidente, en Gracia Lempira, Copán, parte de Santa Rosa, La Unión, Corquín, un poco de Santa Bárbara y Ocotepeque, también hay las posibilidades. En el resto nos quedamos sequitos para esta jornada de martes y con una altura máxima del oleaje de 1.6 metros en el Golfo de Fonseca y a la salida del litoral Caribe, o en el litoral Caribe 1.5 metros. Y las temperaturas pues se mantendrán aquí en el centro de 28, 33 en el noroccidente y esperando en la zona sur con 32 y la máxima de 31 en el oriente, solamente en zonas de Olancho. El índice ultravioleta va subiendo y llega a 11 en buena parte del territorio hondureño para horas de mayor insolación. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.